Hola mis amores, ¿cómo están? Hoy empezamos una nueva clase de numerología angélica. Espero que la disfruten tanto como yo. Yo soy la profesora Viviana Tosi. Para los que no me conocen, me presento. Los invito a todos a que se suscriban al canal. Dejen un like en cada video porque con eso me ayudan mucho, pero mucho, 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 mucho a mí. Como así también quiero agradecerles a todos los que ya están suscritos y me siguen desde que comencé hace 3 años. Gracias, queridos amigos. Gracias por estar aquí. Gracias por darme todo su amor en el momento en que más los he necesitado. Y como siempre, son un motivo de vida para mí. Son una ilusión porque me encanta enseñar. Amo enseñar. Por eso siempre estoy trabajando. Me pidieron este curso y se los estoy dando. Para mí es un poco aburrido darles número tras número, pero bueno, ustedes lo quisieron y lo tienen, como siempre. Y empezar poquito a poquito con la parte de numerología, de angiología, segunda parte. Entonces, mis amores, hoy vamos a comenzar, como siempre, con un tema importante para cada uno de nosotros, como son también los ángeles y tantas cosas tan bellas que nos regalamos en cada momento, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Tengo que hablarles del arcángel Miguel, pero también quiero hablarles de esto, del descenso de la materia. Cuando fue enviada y llamada a pedir voluntarios que descendieran sobre la tierra para ayudar a efectuar la transformación de la materia, respondimos ofreciendo cada uno de nosotros, los que estábamos ahí, nuestro servicio. Ya no era necesario que permaneciéramos aquí en nuestros vastos cuerpos angélicos de luz, estos nosotros los que nos dedicamos a los ángeles, a la metafísica, a la luz divina, al amor, a la generosidad. Lo que se necesitaba era que nuestro yo angélico enviara un pequeño fragmento de mí misma, una diminutita semillita estelar de mi esencia, para que llegara a ustedes sobre un rayo quizás dorado de luz. Esa semillita estelar tenía que entrelazarse con la materia de todos ustedes. Por lo tanto, necesitaba un método de propulsión que me incrustara en la densidad, que habíamos sido preparados quizás meticulosamente para ese proceso, al menos en la medida en que podíamos serlo, puesto que se trataba de algo situado mucho más allá de todo lo que hubiéramos experimentado. Y entonces a veces interviene el maligno Lucifer, al ser quizás más brillante que los ángeles. Entonces también aquí en nuestro grupo, entre todos nosotros, hay Lucifers también que vienen a chupar luz, quizás mía, pero también hay muchos, pero muchos ángeles que en este momento me están rodeando. Entonces, ¿cómo le puedo decir a esos brillantes ángeles Lucifers que no estén aquí? Porque se presentan voluntarios, quizás alguno de ellos le haga asumir una tarea quizás difícil, pero se pueden transmutar esas energías oscuras. ¿Por qué Lucifer? Lucifer, los egoístas,
la gente que solamente quiere y quiere que le den, que le den, que le den, que le den, y no da nada, ni amor, ni cura a una persona gratuitamente, ni ayuda a los demás. Esos son Lucifer, el egoísmo es Lucifer, eso. Y hay seres egoístas, porque lo sé. Hay seres que quieren solo un diploma y no miran los videos hasta el final. Todo es YouTube, el ojo de YouTube que ve todo y que las analíticas me lo muestran. Pero eso fue una experiencia y vamos experimentando nosotros como pequeños golpecitos a veces nos va a gustar más un video que otro, que se nos hubiera introducido y que nunca forma totalmente inesperada. Cuando las emociones, la conmoción o a veces el abandono de un curso, la profunda pena, la cólera y finalmente la culpabilidad nos rodean. Luego sencillamente olvidamos todo, hasta nuestro origen divino. A veces empezamos un curso y lo dejamos porque un motivo, porque el otro, y nos ponemos excusas para no terminarlo. Pero lo importante, hijos míos, hijos de la luz, hermanos de la luz, que aprendan, que empiecen y terminen un curso, si no nos sirve de nada, y que miren los videos hasta que se terminen, porque tampoco les va a servir, no van a ser grandes profesionales. Yo veo gente en otras partes que ofrece sus servicios de tarotistas por minucias, pero ni son tarotistas. ¿A qué se les llama tarotista? Al que aprende una carta al derecho al revés, arcanos mayores quizás. No, eso no es ser un gran tarotista. Un gran tarotista es experiencia, es profesionalismo, es sabiduría, conocimiento, aprender. Por eso quizás mis cursos sí duran poquito tiempo, pocos, media hora, 15 o 20 minutos, pero les enseño todo lo que yo doy en un curso personalizado. Tarot, numerología, angiología, runas o el curso que demos con Esteban. Entonces, mis amores, les digo que empiecen a apreciar lo que todavía está en el canal. Porque si no es apreciado, no vale la pena. Imagínense, yo con esto no gano dinero, porque no ganan dinero. Acá en Argentina vas a cobrar un cheque que quizás te pagan por las propagandas que ustedes ven en YouTube y dura, suponete cada 6 meses cobro $100, pero de los $100 le tengo que descontar que el banco, que esto, que lo otro, no cobran nada al final. Y acá $100 no son nada. Entonces, chicos, les pido por favor a ustedes, yo con mi tiempo, con mi humildad, porque no sé editar, no sé hacer un montón de cosas, soy una persona grande ya, y hay cosas que no las aprendo y que no puedo tampoco. Entonces les pido que aprendan de verdad, que sean buenos profesionales, que si no les gusta quizás el video, no lo miren el video, escuchen, aprendan, porque de ahí van a sacar el verdadero conocimiento. He visto tantos videos que hablan tantas pavadas y que después lo terminan haciendo, hijos míos, que no sirve de nada. Bueno, chicos, vamos a ir con lo que habíamos quedado. Después, en la próxima clase, porque ya se me está haciendo el tiempo, les voy a hablar del Arcángel Miguel. El 241 habíamos quedado. Tu conexión con los ángeles quiere decir que se está abriendo a tu corazón, a la poderosa energía sanadora del amor.
Sigue hablando con los ángeles a que ellos se encuentran bendeciendo tu vida, a ti respectivamente. El 242, este es un fuerte mensaje de los ángeles, quienes te piden que confíes que todo se encuentra bien y trabajándose en orden perfectamente divino. Con fe, todas las cosas son posibles. El 243, tus oraciones han sido escuchadas y respondidas por los ángeles y por los maestros ascendidos. Confía y déjales a ellos los cuidados y las preocupaciones. El número 244. Te encuentras rodeado por poderosos ángeles que te aman incondicionalmente. No hay nada que temer. Los ángeles te han ayudado a orquestar el 245 cambios positivos, los cuales están trayendo grandes bendiciones a tu vida. El número 246, si se te repite en varios lugares, como les he explicado en los primeros videos. Tus oraciones por ayuda con tus necesidades materiales, tales como el hogar, el dinero, el transporte y así sucesivamente, han sido escuchadas y respondidas por los ángeles. El número 247 y 248. Los ángeles te dicen que todas tus oraciones están siendo recompensadas. Mantén la fe. Tu conexión con los ángeles es muy profunda y clara. Ellos están íntimamente conectados en cada área de tu vida, incluyendo tu carrera y finanzas. El número 249. Has estado recibiendo el mensaje angelical con respecto a la misión de la carrera divina de vida. Esta guía puede aparecer a través de sentimientos, de la intuición o un profundo deseo de servir a través de tus intereses y pasiones. Confía en esta guía y actúa sin demorar. El número 250. Tus oraciones por un cambio positivo en tu vida han sido escuchadas y respondidas. Entre más te llenes con fe pura en estos cambios, mejor será el resultado de tu vida. Secuencias del número 5, o sea, es decir, 55, 555 o 5555, si ves 3, 5, 2, 5 o 4, 5 o más. La vibración del 5 te recuerda la importancia de fluir con la vida y confiar que ella te sostiene. Es por esto que él suele aparecer en momentos en los que estamos enfrentando cambios en nuestra vida. Las secuencias del 6, 66, 666, 66, 66, 46 o más. La vibración del 6 es que necesidades satisfechas y nos recuerda que nuestra naturaleza espiritual es únicamente abundante y que la abundancia es lo único que podemos experimentar. Este número suele aparecer cuando nos encontramos con preocupaciones de carácter material, sea por dinero, hogar, sustento básico o recursos materiales. Las secuencias del 7, o sea, 2 7, 3 7 juntos, o 4 7. La vibración es de transformación y de sanación, y son una forma de los ángeles de decirte que te dispongas a sanar, perdonar y dejar ir. Este número suele salir cuando estamos atravesando momentos y dificultades o retos. ¿Cómo encontrar la paz después de un sismo? Los ángeles son guías que nos ayudan en los momentos más completos de nuestra vida. Es decir, por ejemplo, las secuencias del 8, 88
8.888, 8.888. La vibración del 8 es de éxito, victoria, prosperidad, abundancia y fertilidad. Los números angelicales del 8 nos indican que vamos a tener éxitos en nuestros proyectos y que todo va a salir bien y sin duda un bálsamo muy intenso para nuestro corazón que los ángeles usan para hablarnos de una vida de éxito y satisfacción. Las secuencias del 9, 99, 999, 9999 o más. La vibración del 9 es una vibración de finales. Los ángeles lo usan para abrirnos los ojos ante los finales de la etapa que estamos viviendo y es el momento perfecto para ver claramente todo lo que nos ha servido en las últimas etapas, todo lo que nos ha limitado y bloqueado nuestro potencial. Por tanto, si ves una secuencia de 9, obsérvate con toda la valentía del mundo y di adiós a lo que ya no te hace bien. Hazle caso a la numerología angelical, porque nunca falla. Entonces, mis amores, ¿por qué les voy enseñando esto? Porque un 7 tiene una vibración, ¿sí? ¿Acaso se lo enseñé? Por eso en los comentarios me van a responder como pregunta número 1, secuencias del 7. Esa es la primera pregunta. Entonces, chicos, cuando yo les voy dando los números, les voy enseñando, les doy combinados ya, pero vamos a llegar hasta una parte de los números. Después me los pueden pedir por mail, se los envío, no hay ningún problema. Cuando terminemos el curso y estén todas las preguntas respondidas, yo no tengo problemas en enviarles un PDF por mail. No sé si tendré, cuando salga este video, un celular para dedicarlo a esto, ¿no? A hacer un grupo de WhatsApp para poderles pasar texto o todas esas cosas como tenía hace un tiempo atrás. Pero yo creo que sí, que para ese momento es así. Cuando salga este video, que todavía faltan muchos meses, estamos en enero del 2023 y esto va a salir mucho más adelante. Así que mis niños, les pido que vayan anotando las secuencias y yo les voy a enseñar cómo unir los números para que después, no, como no les voy a dar hasta el número 1000, por ejemplo, con algunas secuencias de números les voy a enseñar a armarlos. Bueno, mis amores, nos vamos a ver ya prontito en la próxima clase y ya vamos a ir terminando este cursito en unas clases más. Bueno, mis chiquitos, nos vemos en la próxima clase. Luz y amor para cada uno de ustedes. Los amo mucho, los quiero, siempre los quiero. Gracias. Gracias por estar aquí.